Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy el profesor Osvaldo Sosa y hoy vamos a hacer un tema muy importante. Ahí lo tenemos. La Primera Guerra Mundial, el tema de cuarto año y círculo 2. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar este tema, pero vamos a agradecer primero a todos los suscriptores que tenemos aquí en el canal Aprendiendo Ciencias Sociales, el nombre está aquí abajo, ¿ya? Y que estas cosas se hacen con mucho cariño, pues, para que tú aprendas un poquito más. ¿Ok? Muy bien. A ver. Este tema es muy importante para la historia universal, ya que hay que contextualizarlo, hay que saber tres cosas muy importantes sobre este tema, ¿no? Primero, las causas, el pretexto tenemos que conocer también, y por qué no, también las consecuencias. Pero no podemos entender este tema, la Primera Guerra Mundial, si no también conocemos en qué momento de la historia se desarrolla, de qué año, en qué edad de la historia se desarrolla, y esas cositas que de una u otra manera nos hacen ubicarnos en el tiempo, porque siempre es importante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya sabemos que vamos a desarrollar el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Y vamos a poner las cositas en orden, ¿verdad? Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial se desarrolla entre los años 1914 y 1918. ¿Ok? Eso quiere decir que es en la segunda década del siglo XX. Pero hay que recordar una cosa también. La Segunda Guerra Mundial, durante estos 4 años, se desarrolla militarmente hablando. Ahora, hay que recordar también, y tú sabes perfectamente, que Alemania no se rinde, digamos, oficialmente en la guerra en 1918, sino que lo hace meses después, o al año siguiente, en todo caso, en 1919, con el famosísimo Tratado de Versalles. Es con ese Tratado de Versalles que se pone fin a la Primera Guerra Mundial. Pero recuerda que hoy vamos a aprender tres cosas muy importantes. Y vamos a aprender las causas, el hecho que hizo estallar, que hizo incendiar la pradera en la Primera Guerra Mundial, pero también vamos a aprender las consecuencias. ¿Okay? Vamos a poner entonces, ¿no?, causas. Vamos a hacerlo con este color. ¿Ok? Causas de la guerra. Aunque, recuerda, tenemos un mapita ahí para identificar a los dos bandos que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. Pero primero ponemos las causas. Hay que recordar que las causas de un hecho histórico van a ser los motivos por los cuales se desarrolló. No podemos entender un hecho histórico si no sabemos las causas y las consecuencias. ¿Okay? En ese sentido, entonces, vamos a poner la primera causa, que independientemente del orden que lo pongamos, son determinantes para que después se produzca la guerra. Vamos a poner entonces el imperialismo. Tú recordarás que hay un tema que nosotros hicimos que se llaman imperios coloniales, ¿sí o no? Ya, muy bien. Entonces, sabes entonces que ahí encontramos a potencias como Alemania, Inglaterra, Italia, Bélgica, entre otros. Entonces, esos países son los que van a ir a esos lugares y van a captar, y tú sabes para qué van a buscar colonias, sino para buscar ¿qué? Las materias primas, o también lo podemos conocer como recursos naturales. Esos recursos naturales de una u otra manera, van a causar, valga la redundancia, ¿no? O la analogía, otra o la siguiente causa, ¿no? Las disputas o problemas económicos, ¿no? Vamos a ponerlo con otro nombre, ¿ya? Las rivalidades. Las rivalidades económicas. Las rivalidades económicas se sobreentiende que es entre las potencias ya mencionadas, ¿no? Muy bien, vamos a identificarlos así, ¿ok? Entonces, tenemos el imperialismo, las rivalidades económicas, pero recuerda que hay algo más. Recuerda que antes de la Primera Guerra Mundial, producto del imperialismo, producto de las rivalidades económicas, va a estar la paz armada. Entonces, vamos a poner aquí la paz armada. Profesor, ¿cómo que la paz armada? Recuerda que al tener grandes recursos económicos, producto de sus colonias,
estos países van a industrializarse. Al industrializarse van a tener una carrera armamentista en un momento de la historia donde no se presumía que había una guerra, pero todo el mundo sabía que se estaba armando, sobre todo las potencias europeas. Entonces, a ese momento de la historia se le va a conocer como la paz armada. Pero hay un dato muy importante también que poner ahí, ¿no? Hay dos en realidad. Uno, vamos a poner el pan-eslavismo, el pan-eslavismo, profesor. ¿Y qué cosa es el pan-eslavismo? El pan-eslavismo es una política de extensión territorial de los países eslavos. Ahora, esto de una u otra manera, ya a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con todas estas causas, como que va de una u otra manera a tener una Europa muy convulsionada, una Europa muy temerosa, muy eufórica en aquel momento. ¿Okay? Para terminar, las causas de la Primera Guerra Mundial, tenemos que poner la revancha de Francia. Vamos a poner la revancha de Francia. A ver, ¿cómo es esto? A ver, recuerda que estamos acá en la segunda década del siglo XX y Francia había tenido muchos altercados militares o conflictos bélicos con Alemania, potencia con la que se va a enfrentar posteriormente. ¿Ok? En ese sentido, entonces, tenemos que recordar la batalla franco-prusiana o la guerra franco-prusiana, en la que Alemania le quita territorios o los territorios de Alsacia y Lorena a los franceses. Y a partir de ahí los franceses van a decir, ajá, estos alemanes, ya tú sabes qué más sigue, ¿no? Entonces, estas van a ser las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tenemos el imperialismo, recuerda, los grandes imperios coloniales de aquella época, ¿no? Alemania, Francia, Inglaterra, etc. Las rivales económicas, precisamente por eso, la paz armada, ¿no? El paneslavismo y la revancha de Francia. Estas van a ser las causas que se van a desarrollar durante la primera década del siglo XX y van a tener una Europa muy convulsionada en los siguientes años de la segunda década del siglo XX. Ahora, pero recuerda, nosotros hemos dicho que vamos a aprender tres cosas. Vamos a aprender las causas, vamos a aprender el hecho preciso que desató, ¿no? la Primera Guerra Mundial y las consecuencias. Vamos a poner el hecho, ¿no? O el momento, ¿no? Vamos a poner el hecho. ¿Y cuál fue el hecho? ¿No? Te preguntarás, ¿qué ocurrió para que la Primera Guerra Mundial está ahí? Vamos a poner acá el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Ok? Entonces, el hecho que va a desatar la Primera Guerra Mundial va a ser el asesinato de Francisco Fernando a mano de a mano de un grupo denominado Mano Negra, ¿no? Hay que recordar que este hecho ocurrió un 28 de junio de 1914, ¿ya? Entonces, este hecho va a demarcar el inicio de una guerra en la que es una cosa loca, es como una pelea de pulpos, es como una ensalada rusa, una ensalada de puñetes. A ver, te explico. Austria le va a declarar la guerra, ¿no?, a Serbia, ¿no? Pero Rusia le va a declarar la guerra, en este caso, a Austria, ¿ok? A Austria y a Alemania. ¿Por qué? Porque estos dos países apoyaban, en este caso, Alemania apoyaba a Austria, ¿ok? Luego va a venir, va a venir Francia, claro, no, va a venir Rusia y le va a declarar la guerra a los alemanes, ¿ok? Los ingleses van a venir y le van a declarar la guerra a los alemanes también. Entonces va a ser una cosa de locos, todos se van a declarar la guerra entre sí y Europa, de lo que estaba más convulsionada en este momento, va a estar peor todavía. Así que ya te imaginarás qué cosa pasó.
En el intervalo vamos a conocer nosotros a las grandes potencias en este mapa de Europa, ¿ya? Que hemos hecho y que vamos a poder identificar. A ver, ¿con qué color lo hacemos? Con color verde, ¿ya? Muy bien. Recuerda que hay dos grandes bandos que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Van a estar los bandos compuestos por, vamos a poner acá ya, la Triple Alianza, ¿no? Versus la Triple Entente, que son grupos que ya se habían formado antes inclusive, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ubicar a los partícipes, a los miembros de la Triple Alianza y de igual forma de la Triple Entente. A ver, empecemos con la Triple Alianza. La Triple Alianza va a ser Italia, lo tenemos a Italia ahí. Tenemos también a Alemania, y también tenemos, recuerda, al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Ahí está, al Imperio Austrohúngaro. Estos van a formar la Triple Alianza. Ahora vamos a conocer la Triple Entente, ¿no? Muy bien, tenemos a Francia, tenemos a Inglaterra o Gran Bretaña, y también tenemos a Rusia. ¿Ok? A esos países, de una otra manera, van a tener la participación durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ya conocidos estos, vamos a conocer ya posteriormente cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Vamos a conocer entonces las consecuencias. Vamos a poner acá consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y hay que recordar que los que ganan esta Primera Guerra Mundial es la Triple Entente, conformada, recuerda, por Inglaterra, por Francia y por Rusia. Por tanto, ¿ya? Los vencidos van a ser objeto de que van a perder territorios, ¿no? Entonces vamos a poner acá, se reparten los territorios de los vencidos. Se reparten los territorios de los vencidos. Ese es uno. ¿Qué podemos poner acá, no? Desaparecen, ¿no? Vamos a poner así, las consecuencias. Desaparecen los imperios. Ajá. Desaparecen los imperios, como el Imperio Austrohúngaro, ya que después sería Austria, después sería Hungría, ¿no? Alemania también, el Imperio Alemán desaparece. Todas sus colonias también desaparecen. Otra cosa que vamos a poner ahí es, a ver, Alemania en quiebra, ¿no? Alemania en quiebra, pero también recuerda que como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, no es que estos países solamente hayan participado, participaron muchos otros. Uno de esos otros que no está necesariamente en la Triple Alianza y en la Triple Entente es Estados Unidos. Estados Unidos, recuerda, ¿no?, que reemplaza, ¿no?, a Rusia, ya que en Rusia había una guerra interna. Recuerda la Revolución Rusa, que se abrió en 1917, ¿sí o no? Ya, los rusos estaban en una duda, ¿no? ¿Prestar atención a una guerra interna o prestar atención a una guerra externa? Ellos decidieron retirarse de la guerra, y en reemplazo de ellos, no necesariamente oficialmente, sino que fue el apoyo que Estados Unidos le dio a la Triple Entente. Estados Unidos venció, o de otra manera se llevó todos los créditos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se me estaba pasando también que Italia, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, aunque vamos a enfatizar solamente en esta ocasión, que es la primera, Italia se va
va a, digamos, a aliarse con la Triple Entente. Es decir, Italia se sale de la guerra de la Triple Alianza para pasarse a la Triple Entente. Y esto pasa en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Pero recuerda, ante la salida de Rusia, Estados Unidos, recuerda, toma la posesión y se consolida posteriormente, ya a partir de la tercera década del siglo XX, como la primera potencia del mundo hasta la actualidad. Entonces vamos a poner Estados Unidos como potencia mundial. Ahí está. Aunque hay que recordar que Inglaterra queda, digamos, como potencia marítima, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería todo el día de hoy, hablando de la Primera Guerra Mundial. Hay que hacer un review rapidísimo. Hemos aprendido las causas de la Primera Guerra Mundial, hemos aprendido el contexto cronológico, ¿ya? En qué año se desarrolló, en qué momento de la historia, estamos hablando. Hemos conocido también el hecho, ¿ya? El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, recuerda, ¿ya? Hemos conocido cómo se declaraban la guerra uno al otro, ¿verdad? Y también hemos conocido la Triple Entente, la Triple Alianza, los hemos ubicado geográficamente hablando, y también hemos conocido las causas de esta guerra. Esta clase tiene una segunda parte en la que vamos a desarrollar precisamente el desarrollo de la guerra, las partes que tuvo la guerra, los hechos que tuvo la guerra, los momentos más importantes, y bueno, hasta otro video. ¿Okay? Muchísimas gracias, soy Osvaldo Sosa, estamos en Aprendiendo Ciencias Sociales, y nada, si te gustó el video, dale like, comparte, comenta, y no te olvides, suscríbete, ¿ya? No te olvides de presionar esa campanita para que también te lleguen los videos que yo estoy haciendo. ¿Okay? Nos vemos, cuídense, y si es posible, ahí está la pizarra.